cosa sola. A ver, hermana, otra vez para entender, bueno, no, ¿a qué se refiere usted con que viene todo junto? Bueno, a eso es lo que yo me refería, justamente, que viene, porque cuando no había templo, no había sacrificio, no había sacerdote. Entonces quiere decir, no había ofrenda. Entonces quiere decir que todo viene junto como en una cosa sola. Cuando hay sacerdote, hay templo, hay sacrificio, hay ofrenda, hay todo. Sí, tiene usted razón, es correcto, hermana. Eh, Diríamos de forma coloquial que cuando no hubo templo, tuvieron que reinventar la religión, ¿verdad? No como ellos hubiesen querido, sino como podían hacerlo, ¿no? Una de las características del exilio fue precisamente esa añoranza que tenían del templo, ¿no? De la reconstrucción también, pero curiosamente esa época fue una de las épocas de mayor riqueza en cuanto a literatura, en cuanto a conceptos, ¿no? Que quedaron plasmados en la Biblia. Pero tiene usted razón, o sea, todo era por eso cuando el templo les es quitado, ¿verdad? Pues literalmente la vida de Israel eh, eh, como que murió, diríamos, ¿no? Porque les fue quitado lo más importante y les fue quitado el centro sobre el cual todos giraban en todos los sentidos, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el exilio hubo otros elementos que diríamos, no sé si sustituyeron porque no tenían la intención de sustituir, no tenían la intención de sustituir, pero sí fueron elementos religiosos que con el paso del tiempo cobraron una importancia fundamental, ¿verdad? Y ahí les va, hermanos. Fue en el exilio en donde la observancia del sábado se volvió realmente esencial para Israel, ¿sí? Porque para ellos el sábado lo comprendieron como un templo, como un santuario, pero no un santuario hecho de tierra o hecho de ladrillos o hecho de material, sino un santuario en el tiempo, ¿sí? Entonces, el sábado, la observancia del día de reposo, fue en el exilio en donde cobró la dimensión tan, no que antes no estuviera, ¿verdad? Claro que sí estaba, pero fue en el exilio donde cobró esa dimensión tan importante, ¿verdad? Que se volvió central dentro de la religión de Israel, ¿sí? La observancia del sábado, ¿sí? Eh, Curiosamente, ya en los evangelios vemos muchos episodios de Jesús en sábado, ¿verdad? Y nos hace entender que la vida religiosa de Israel también giraba en torno al sábado, ¿no? Pero no así en textos del Antiguo Testamento, hermanos. Esa es una, la observancia de los mandamientos, la obediencia. Este, es decir, hubo elementos que cobraron mucha fuerza al no tener el templo y que con el paso del tiempo, porque ustedes saben que actualmente pues no hay templo, ¿verdad? En Israel, no hay, pues fueron los elementos que configuraron la religión de Israel, ¿sí? Bueno, vamos a continuar, hermanos, con la presentación y, y vamos a irnos ya al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, nos vamos a encontrar con la teología paulina, que se refiere al pensamiento teológico que está plasmado en los documentos del Nuevo Testamento que tradicionalmente conocemos como las cartas paulinas o las cartas del apóstol Pablo. Y a manera de inicio quisiera retroalimentarme con ustedes. ¿Qué sabemos del apóstol Pablo? ¿Quién fue
el apóstol Pablo? ¿Qué datos tenemos acerca de este hombre, hermano? ¿Quién fue? Se puede decir que al principio fue un perseguidor de los cristianos, pero que fue transformado por el poder de... Sí, así es, muchas gracias, hermana. Fue un perseguidor de los cristianos inicialmente, que después fue convertido al evangelio. Muy bien. ¿Qué más sabemos del apóstol Pablo, hermanos? ¿Qué otra cosa sabemos de él? Pastor, permiso. No sé si se escucha. Sí, hermano, lo escuchamos bien. Adelante. Y así, capaz, se podría decir por encima, era una persona demasiado preparada, se podría decir, ¿no? Le faltaba nomás Cristo y su amor, porque la verdad que era una persona que le faltaba comprender, creo que solamente eso, ya que fue instruido en una de las mejores escuelas, o sea, estuvo con Gamaliel, no era creo que una persona con bajos recursos tampoco, porque tuvo posibilidades, ya que creo que era complicado el tema de poder estudiar con personas de alto rango. Y la verdad que fue de mucha utilidad para la iglesia en ese entonces. Muchas gracias, hermano Juan. Muchas gracias por darnos más datos acerca del apóstol Pablo. ¿Qué más podemos decir del apóstol Pablo, hermanos? Muy bien, ya todo lo que se ha comentado. ¿Qué más podríamos decir? ¿Quién dice yo? Bueno, hermanos, acuérdense que aquí todos venimos a aprender, así que no se preocupen. Hermano, Adelante, hermana Esme, adelante. que propagó el evangelio hasta donde él más pudo, aun cuanto tuvo sufrimiento en sus últimos días, aún en circunstancias quizá no gratas, no placenteras, como muchos nos hubiésemos imaginado, ¿no? Llegó a estar pues en lugares no gratos, ¿no? Y aún así, estando en este lugar, él siempre habló de Cristo y de todos sus milagros. A veces hay cosas que no entendemos, ¿no? O que quisiéramos que para el cristiano fuese fácil, como el propagar el evangelio y no tener problemas, pero él, a pesar de que tuvo problemas y pisó lugares que no hubiesen sido gratos pisar y todo, él no se olvidó del compromiso de hablar de Cristo y de su inmenso amor y su misericordia. Y aún en esos lugares que él no se hubiese imaginado pisar o estar, y que cualquier otro cristiano no nos gustaría estar, él nunca perdió el objetivo de hablar de Cristo. Muchas gracias, hermana Esmeralda. Claro, pues el más grande evangelista, ¿verdad? Que nos narra el Nuevo Testamento, sin lugar a dudas, fue el apóstol Pablo. Un último comentario, hermanos. O si ya no hay un último comentario, bueno, vamos a reanudar con esta presentación. Quiero comentar con ustedes algunos datos, alguna información para adentrarnos un poco al pensamiento del apóstol Pablo, hermanos. ¿Sí? De lo que ya se comentó, muy bien dicho, hermanos, por ustedes respecto a Pablo. Bueno, recordemos que él era un judío, hermanos. Él era un judío, pero era un judío de la diáspora, ¿sí? Este concepto de la diáspora, hermanos,
era una forma de referirse a al fenómeno de la dispersión, es decir, con con el exilio, ¿sí? Y con la dispersión que antes del exilio también hubo de las tribus del reino del norte, el pueblo de Israel o las tribus de Israel quedaron dispersadas en muchos países de la antigüedad, en muchas regiones, ¿sí? Y realmente muchos de ellos, la gran mayoría, podríamos decir, cuando tuvieron la oportunidad de regresar a Israel, no lo hicieron porque estaban completamente asentados y asimilados ya a una vida en la diáspora. Precisamente fue esta diáspora la que hizo necesaria la existencia de una primera traducción de la Biblia hebrea, que nosotros conocemos como la traducción de los 70 o la Septuaginta, ¿verdad? La primera traducción de la Biblia hebrea al griego. Y bueno, hermanos, el apóstol Pablo en realidad era un judío, pero era un judío de la diáspora, ¿sí? Y aquí tenemos que entender que esto marca una diferencia, hermanos. ¿Cuál era la diferencia entre un judío de la diáspora a un judío radicado en Jerusalén? Bueno, prácticamente el apóstol Pablo, hermanos, tuvo por necesidad, hermanos, de tener un amplio contacto con el mundo gentil y con los gentiles, aun siendo judío. Y esto es algo que tenemos que entenderlo para poder entender la persona del apóstol Pablo y su pensamiento. Mientras los judíos radicados en Judea eran personas muy centrados en ellos mismos, muy reticentes a establecer contacto con el mundo gentil, los judíos de la diáspora pues tenían necesidad de estar diariamente en contacto con los gentiles. Así que bueno, este era Pablo, alguien que estaba en contacto permanente con los gentiles. Él nació en un lugar llamado Tarso, ¿sí? Otro dato importante que debemos entender del apóstol Pablo, hermanos, es que su idioma nativo, hermanos, para él tan nativo era el hebreo como lo era el griego, ¿sí? Eh, o sea, hablaba también el hebreo, ¿verdad? Por ser judío. Más que el hebreo era el arameo, me parece, el idioma que hablaban en los tiempos de Jesús, ¿sí? Pero también el griego era su idioma nativo, hermanos, porque vivía en el mundo griego, ¿sí? Ese era su contexto, era en el que se desenvolvía. Muchos pensamos, hermanos, respecto a su nombre, por ejemplo, que el nombre de Pablo fue un nombre que él tomó a partir de que se convierte, ¿no? Y sobre todo porque se refiere el libro de Hechos de los Apóstoles a partir de como Pablo. Sin embargo, lo más probable, hermanos, es que él de nacimiento debió de haber tenido los dos nombres, el nombre judío, Saulo, y el nombre griego, Paulus, o Pablo, hermanos, ¿sí? Y era el nombre griego, precisamente, el que le abría las puertas en el mundo gentil, ¿verdad? Era el nombre romano, la ciudadanía romana, la que le abría las puertas para poder viajar por toda la extensión del territorio romano, ¿sí? Entonces Pablo era un hebreo, hermanos, pero también era un romano, y eso tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta, hermanos, ¿sí? Eh, Obviamente, él estuvo en contacto con los filósofos griegos. Es un hombre que empieza a plantear la doctrina desde un ángulo, hermanos, que los otros escritores del Nuevo Testamento no lo pudieron hacer. Y cuando él se incorpora a la iglesia, hermanos, cuando él se incorpora a la iglesia, recordemos que por su trasfondo como perseguidor, como dijo mi hermana Brenda, muchos la gran mayoría de los hermanos no querían
juntarse con Pablo, le tenían miedo, hasta que Bernabé, ¿verdad?, lo tomó, lo discipuló, y fue él quien lo puso en contacto con los primeros creyentes. Ahora bien, hermanos, en el contexto de la iglesia de Jerusalén, que fue una iglesia que Pablo conoció, recordarán ustedes que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos menciona que la iglesia de Jerusalén tenía, diríamos, como dos facciones, o estaba dividida en dos grupos, que el libro de los Hechos de los Apóstoles los menciona como los hebreos, a uno de ellos, y a otro grupo los menciona como los griegos. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Pero no, cuando habla de los griegos, no habla en ese momento de los gentiles. Está hablando de personas, de judíos, pero la cuestión era la siguiente. Los hebreos eran el grupo más conservador, quienes estaban renuentes a que se le compartiera el evangelio a otras personas que no eran judías. Pero los griegos eran también judíos dentro de la iglesia, pero estos griegos estaban a favor de que el mensaje del evangelio se le compartiese a no judíos, ¿no? Entonces fíjense cómo ya en la iglesia primitiva, que elogiamos mucho por cualidades que ellos tenían, pues también había disputas, ¿no? Y los apóstoles tenían algunos problemas, porque los griegos se quejaban de que las viudas de ese grupo no eran tan bien atendidas como las viudas de los hebreos, ¿no? Por eso se conforma el grupo que Hechos de los Apóstoles nombra como los 7 diáconos. Bueno, lo más probable, hermanos, conociendo ya el pensamiento del apóstol Pablo, lo más probable es que Pablo, ¿con cuál de los grupos de la iglesia de Jerusalén podemos ubicarlo simpatizando? ¿Con el grupo de los hebreos o con el grupo de los griegos, hermanos? ¿Usted qué opina? Bueno, pues evidentemente él simpatizaba con el grupo de los griegos, con el grupo de aquellos que tenían la apertura de compartir el evangelio con los gentiles, ¿no? Que finalmente, bueno, fue la línea que empezó a predominar en la iglesia. Pero después, hermanos, hubo una persecución en la iglesia, que mucha gente tuvo que salir, mucha gente tuvo que emigrar a otros lugares, y uno de los lugares a donde emigraron fue a Antioquía, ¿sí? Y precisamente al apóstol Pablo, hermanos, ya lo ubicamos como miembro de la iglesia en Antioquía, ¿sí? Y en Antioquía, hermanos, el apóstol Pablo fue alguien que pugnó, ¿verdad? Precisamente porque se compartiese el evangelio con los gentiles. Empieza a crecer la obra en Antioquía, es una iglesia grande. Antioquía, tendríamos que entender, hermanos, que como ciudad era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Roma, la más importante; la segunda ciudad en importancia, Alejandría, en Egipto; y la tercer lugar en importancia, Antioquía. Y allí estaba la iglesia en Antioquía, hermanos, ¿sí? Pero había un tema, ¿verdad? Que, por ejemplo, dice el texto bíblico que en cierta ocasión llegó el apóstol Pedro a Antioquía, y que Pedro convivía con los gentiles y comía con los gentiles. Y lo mismo pasaba con Bernabé, ¿verdad? Que convivía con los gentiles y comía con los gentiles. Pero en cierta ocasión, que llegó una delegación oficial de la iglesia de Jerusalén, Pablo trata al apóstol Pedro como hipócrita, ¿verdad? Porque dice que para no hacer enojar a los de Jerusalén, Pedro dejó de convivir con los gentiles. Y entonces el libro de los Hechos nos narra una discusión fuerte
Debemos entender que es una discusión más fuerte de lo que las letras lo dicen, hermanos, ¿sí? Donde él trata a Pedro como un hipócrita, ¿verdad? Y rompe en cierto modo, porque entonces ahí Pablo parte, hermanos, hacia lo que conocemos como su primer viaje misionero. No, no rompen malos términos, es la iglesia quien lo envía, ponen sus manos sobre él como un misionero, hermanos, y bueno, pues ya después podemos ver el fruto del trabajo del apóstol Pablo, hermanos. Entonces, bueno, quise hacer algunos comentarios, ¿verdad? Porque hoy vamos a adentrarnos también en este tema, ¿verdad? Que es la teología de Pablo, pero por lo menos tener una idea un poco que nos ayude a acercarnos a la persona de Pablo, ¿verdad? Cuya teología vamos a revisar en el sentido del tema del sacrificio, porque hablar de la teología de Pablo es hablar de, de algo que no acabaríamos, hermanos, ¿sí? Tan solo Pablo creo que fue el escritor que aporta más del 75% de la teología cristiana. Bueno. Empezamos diciendo, hermanos, que Pablo era judío y siendo judío, pues también conocía lo referente a la religión de sacrificios. Ya en el Nuevo Testamento nuevamente estaba instaurado el templo, hermanos. Tenía una vida propia, el templo era majestuoso y los sacrificios se estaban realizando. Y bueno, una decena de veces el apóstol Pablo utiliza palabras emparentadas con el verbo griego tien, ¿sí? Y esta palabra tien significa sacrificar o inmolar, hermanos. Sacrificar o inmolar. Junto a este verbo encontramos otras palabras, ¿no? También derivadas, por ejemplo, pero que vienen de la misma raíz, como la palabra tisía, que significa sacrificio, o, eh, o víctima sacrificial, o tisiasterión, que significa altar, hermanos. ¿Sí? De una raíz distinta, aunque asociada al mismo sentido sacrificial, también se utiliza otra palabra, prósfora, que significa ofrenda, y que el apóstol Pablo lo utiliza en los pasajes de Romanos 15, versículo 16, y Efesios capítulo 5, versículo 2, hermanos. Eh, en las religiones paganas, hermanos, y en el Antiguo Testamento también recordemos que la ofrenda no es forzosamente de un animal. Se ofrecía a Dios en el Antiguo Testamento una libación de aceite, de vino, harina, ¿verdad? Y bueno, en el vocabulario del apóstol Pablo, hermanos, también hace alusión a esto, ¿verdad? Por ejemplo, utiliza el verbo spendein, que significa ofrecer una libación. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, verso 17, en segunda carta a Timoteo capítulo 4, verso 6, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Pablo, hermanos? Pues el apóstol Pablo en sus cartas utiliza el término del sacrificio. Lo vamos a ver un poquito más adelante, hermanos, pero es una terminología que él utiliza, que él incorpora a la doctrina cristiana. Por eso para nosotros es muy conocida y muy importante. Ahora bien, hermanos, en la teología de Pablo,
La muerte de Cristo es concebida, es entendida como el sacrificio por excelencia, hermanos. Históricamente hablando, ciertamente Pablo no fue el primero en presentar la muerte de Jesús como el sacrificio por excelencia, pero él dio a esta afirmación, hermanos, una amplitud inigualable hasta ese momento, hermanos, inigualable. Y bueno, lo que él expresó, pues se mantuvo o se ha mantenido, ¿verdad?, dentro de la doctrina cristiana. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, verso 2, él escribió: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda próspera y sacrificio, tisía de suave olor a Dios. ¿Sí? Recordemos, hermanos, lo que les venía diciendo, ¿verdad? Próspera, ¿verdad? Se refiere a una ofrenda, ¿verdad? Y tisía es la palabra que se utilizaba para sacrificio, hermanos. ¿Sí? Próspera se utilizaba en muchos casos para aquellas ofrendas que no tenían que ver con la muerte de un animal, ¿verdad? Como las ofrendas de aceite, de harina, y sacrificio, pues propiamente al sacrificio de un animal, hermanos. Así que fíjense aquí en este pasaje cómo están incorporados estos conceptos, pero no se refiere al sacrificio del Antiguo Testamento, tampoco se refiere a la ofrenda de labios, ni a las oraciones, ni a los cánticos, sino se refiere a la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo es el sacrificio por excelencia, hermanos. Pasamos a este tema, hermanos, que nosotros conocemos como las primeras confesiones de fe, ¿sí? Y bueno, hermanos, la resurrección de Jesús de Nazaret es el eje de la fe cristiana. Fue el punto de partida de una reflexión sobre el sentido de su muerte, ¿sí? La resurrección, hermanos, convirtió al crucificado en el resucitado, hermanos. Su misma muerte, hermanos, con su resurrección, adquirió una dimensión distinta. Si él murió, pero ya resucitó, la pregunta es, ¿por qué murió? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuáles fueron las causas por las cuales él tuvo que morir, hermanos? ¿Sí? Y no era solamente muerte. Hablar del resucitado no era solamente muerte, sino era muerte por. Él murió por algo o murió por alguien. Y esto es lo que expresaron breves fórmulas que llamamos confesiones de fe, hermanos. Ahora bien, dentro de las confesiones de fe, la más célebre es un texto oral reproducido por el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, desde el verso 3 hasta el verso 5, que dice: Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Se apareció a Pedro y luego a los 12. Entonces aquí vemos, hermanos, esta parte. No solamente murió, sino murió por. Empieza diciendo la confesión de fe: Cristo murió por. Y hermanos, esta afirmación
es una de las afirmaciones más antiguas de la fe cristiana. Esta afirmación es anterior a los escritos de Pablo, pero sí encontramos que el apóstol Pablo la reproduce bajo diversas formas en diferentes lugares de sus cartas. Por ejemplo, vamos a ver algunas citas bíblicas. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10. ¿Alguien lo tiene, por favor, hermanos? Primera a los Tesalonicenses 5, versículo 10. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Permiso. Primera Tesalonicenses 5:10. Quien murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos unidos a Él. Amén. Muchas gracias, hermano Mario. ¿Quién murió por quién? Por nosotros. Ahora fíjese qué dice la siguiente cita, Romanos 5, verso 6. Romanos 5, verso 6, por favor. 5, verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Amén. Gracias, hermana. Cristo murió por los impíos. ¿Sí? Cristo murió por. La palabra por, hermanos, tiene un sentido, tiene 3 sentidos. Y ahorita los vamos a ver. Tiene un sentido de sustitución. Tiene un sentido causal, a causa de. Y tiene un sentido de atribución. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando dice el texto bíblico, Cristo murió por nosotros, el sentido de sustitución es que Cristo murió en lugar de nosotros. Cristo murió por nosotros significa que Cristo murió en nuestro lugar. Y bueno, la teología de Pablo articula esto, ¿no? Porque retoma el tema del pecado, dice la paga del pecado es la muerte. Entonces, como nosotros somos pecadores y merecíamos la muerte, el que no merecía la muerte murió por nosotros, tomó nuestro lugar, ¿sí? Pero también, hermanos, habla de un sentido, de una causa, ¿verdad? Y la causa también dice, murió por nuestros pecados, es decir, murió por nuestra culpa, ¿sí? Por culpa de nosotros, a causa de nuestros pecados. Y Cristo murió por nosotros, también tiene un sentido de atribución, que podría decir en beneficio de, ¿sí? Bueno, si nos da tiempo, vamos a ver estos 3 sentidos con mayor detenimiento. Me parece que es bastante importante, bastante interesante, hermanos. Pero quedémonos con el tema de que ya en esta fórmula acerca de la muerte de Jesús, ya hay una connotación sacrificial, ya hay un lenguaje que nos remite o que nos remonta al antiguo sistema de sacrificios, hermanos. Porque si Cristo murió por nuestros pecados, podemos pensar que su muerte desempeñó un papel análogo al que jugaron en la antigua alianza el sacrificio por el pecado. Lo vimos la clase pasada, el hatat, el sacrificio que se ofrecía para el perdón de los pecados,
y el sacrificio de reparación, hermanos. Así que, bueno, el estudio de algunos textos paulinos nos van a llevar a precisar este significado. El Cordero Pascual, hermanos. Bueno, en la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 7, es donde Pablo utiliza por primera vez una terminología explícitamente sacrificial para hablar de la muerte de Jesús. En este pasaje, hermanos, el apóstol invita a sus destinatarios a vivir en la pureza y no en el desenfreno. Y les escribe: suprimid la levadura vieja y sed masa nueva, como panes pascuales que sois, pues Cristo, que es nuestro Cordero Pascual, ha sido ya inmolado, tien, o sacrificado, ¿sí? Y recordemos, hermanos, que en la celebración pascual, la familia elimina de la casa toda levadura, toda masa fermentada, que les evoca los envejecidos restos del año anterior, y lo hacen para comprometerse en una vida renovada. De esta manera, la levadura es el símbolo de impureza. La levadura es un símbolo de envejecimiento, hermanos. Y los panes ácimos, por el contrario, significan estoy hablando desde el entorno de la celebración judía. Los panes ácimos significan la renovación y la pureza interior. Y bueno, el apóstol Pablo, al abordar esta temática pascual, hermanos, está invitando a los corintios a que asuman la pureza. Y él menciona de forma natural el sacrificio del Cordero Pascual que las familias judías ofrecían cada año, mientras estuvo en pie el templo de Jerusalén. Pero Pablo está diciendo algo más, hermanos. Pablo está diciendo, tanto para los cristianos de Corinto, como para cualquier discípulo de Cristo, para cualquiera de nosotros, que la Pascua Nueva está aquí, hermanos. Que la Pascua Nueva ya fue inaugurada por la muerte de Jesús de Nazaret. Es más, que fue Jesucristo, hermanos, quien fue sacrificado como el Cordero Pascual y al que Dios hizo pasar de la muerte a la vida, hermanos. Así que aquí ya vemos claramente cómo el apóstol Pablo, él está argumentando, ¿sí?, que la muerte de Cristo cumple una función análoga al sacrificio por el pecado, hermanos. ¿Sí? ¿Vamos bien, hermanos, en este punto? Y retornamos a la fórmula, ¿no? Cristo murió por. Ya entendiendo, hermanos, entonces, desde la óptica de Pablo, el sacrificio de Cristo como un sacrificio por el pecado, ¿sí? Pues las reflexiones nos conducen a reexaminar nuevamente, hermanos, el contenido de las confesiones de fe sobre Cristo mismo. Cristo murió fue muerto por. Y bueno, son posibles tres sentidos, hermanos. Por, en griego es hiper, ¿sí? Y cuando decimos Cristo murió por, el primer sentido sería decir en lugar de. Cristo murió en lugar de. Esto conduciría a construir una teología de la sustitución, hermanos. La teología de la sustitución enseña
que nuestros pecados habrían merecido para nosotros un castigo. Ustedes saben, Pablo dice, la paga del pecado es la muerte. Nuestros pecados para nosotros acarrearían un castigo. Y en esta teología de la sustitución, sería que Cristo habría sufrido ese castigo en lugar de nosotros, hermanos. ¿Sí? Cristo estaría tomando nuestro lugar. El segundo punto, hermanos, es el sentido causal, ¿no? Que aparece principalmente en la expresión Cristo murió por nuestros pecados. Aunque Él fue una víctima que consintió su sacrificio, son nuestras faltas una de las causas de la presencia del mal en el mundo. Y hermanos, recuerden ustedes que cuando los israelitas ofrecían sacrificios, no solamente ofrecían un sacrificio por el pecado, sino que también ofrecían un sacrificio de reparación. Era necesario ofrecer un sacrificio de reparación. Los israelitas celebraban a un Dios dispuesto a perdonar, y ellos se abrían a este perdón ofreciéndole lo mejor de sus rebaños y de sus cosechas para reparar la relación entre Dios e Israel. Cuando dice el punto 2 que Cristo murió por nuestros pecados, este punto, hermanos, enfatiza ese sentido de reparación. ¿Qué es lo que se va a reparar con la muerte de Cristo? Ahora ya no es la relación de Israel con Dios, sino la relación del mundo con Dios. Juan 3:16 también dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Y el punto 3, hermanos, Cristo murió por nosotros. También, hermanos, tiene un énfasis al hacernos a nosotros beneficiarios de esta muerte, hermanos. La muerte de Jesús, hermanos, fue un don que Cristo hizo de sí mismo y fue sangrienta, ¿sí? Pero su muerte, hermanos, fue una muerte tuvo un sentido, beneficiarnos a nosotros. También su vida, hermanos, fue una vida enteramente dirigida y orientada para bendecir a los demás. En otras palabras, hermanos, aunque hay un sacrificio en la muerte de Cristo, tenemos que entender que para Cristo el sacrificio fue no solo su muerte, sino toda su vida, hermanos. Toda su vida fue un sacrificio hasta la muerte. El sacrificio en la vida de los cristianos, hermanos. Bueno, vamos a pasar ya al tercer tema, hermano. Bueno, al siguiente tema, no es el tercero, precisamente. Perdón, se me cerró la pantalla, permítame un momentito. Ahí está. Bueno, hermanos, no podemos hablar con precisión del concepto de sacrificio en el Nuevo Testamento sin tener en cuenta las diferentes connotaciones del término en el judaísmo del siglo I y muy especialmente en la corriente farisea, porque fue de la corriente farisea de la que Pablo tomó también algunos puntos que fueron esenciales de su pensamiento, hermanos. Recuerden, hermanos, que Pablo mismo, es presentado como un fariseo, hermanos,
y él se definía como fariseo en su relación con la ley, hermanos. En Filipenses capítulo 3, versículo 5. Ahora bien, hermanos, los fariseos, siguiendo a los profetas, los fariseos habían denunciado el formalismo de los sacrificios cruentos. Esto es algo que yo les decía como de entradita hace ratito, que aunque la religión de Israel en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se nos muestra como una religión también de sacrificios, no la debemos de entender como exactamente igual a la religión del Antiguo Testamento, porque hay elementos que no existían en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento ya. Y una de las diferencias que hay, hermanos, precisamente era con relación al judaísmo, hermanos. El judaísmo del Nuevo Testamento era un judaísmo muy plural, muy abierto, hermanos, y si lo comparásemos con el judaísmo de la actualidad, nos daremos cuenta de que era más plural y más abierto que el que hay en la actualidad. Flavio Josefo, hermanos, menciona en sus escritos que en la religión judía o que la religión judía estaba conformada por varias sectas. Así las denomina Flavio Josefo, como sectas. Ahora bien, hermanos, algunos estudiosos judíos, principalmente judíos, mencionan que la traducción que se hace de Flavio Josefo al decir que son sectas, quizá no hace como mucha justicia, porque hoy para nosotros hablar de sectas es hablar como de grupos poco serios, como de grupos poco objetivos, ¿verdad? Hasta cierto punto incluso de grupos religiosos perniciosos, ¿no? Por ejemplo, cuando una religión quiere desprestigiar a otra, dice es una secta, ¿no? Y lo que Flavio Josefo traduce como sectas, algunos traductores judíos optan por decir que se trata más bien de líneas de pensamiento, ¿no? Bueno, pues si lo vemos así, el judaísmo del primer siglo tenía varias sectas o líneas de pensamiento que ya las hemos conocido. Estaban los fariseos, los saduceos, estaban los celotas, estaban los qumranitas, los esenios. Cada uno de ellos tenía una forma distinta de explicar su fe, de vivir su judaísmo, hermanos. Y bueno, para efectos de este tema, me voy a tener solamente a dos, los saduceos y los fariseos. Por supuesto, los saduceos eran aquellos que estaban ligados al templo, hermanos. Los levitas, los sacerdotes, eran, personas, ¿verdad? Que estaban ligados al servicio del templo. Y los fariseos, hermanos, si bien es cierto, no se sustraían de la adoración dentro del templo, los fariseos estaban más apegados al estudio de las escrituras, a la observancia del Shabbat, y el lugar de influencia del fariseo no era el templo, sino la sinagoga, era el lugar de estudio, ¿sí? Generalmente los fariseos eran gente bastante estudiosa, ¿sí? Los saduceos, por otro lado, incluso no consideraban a toda la Biblia hebrea como inspirada por Dios, sino solamente la Torá, ¿verdad? Los primeros 5 libros, y dentro de los primeros 5 libros, el Levítico, ¿verdad? Como el más sagrado de los libros. Bueno, entonces entre estas líneas de pensamiento, hermanos, había ciertas pugnas. Y los fariseos, hermanos, de alguna manera denunciaban, no estaban completamente de acuerdo con los sacrificios cruentos. Los fariseos más bien se enfocaban en la observancia ética de la ley judía.
Y para ellos la observancia de los mandamientos era la forma más superior de culto que podía haber, hermanos. Los fariseos decían que si todo Israel un día lograba observar los mandamientos sin ninguna equivocación, ese día vendría el Mesías. Y bueno, lo decían sin mencionar el tema de los sacrificios, sin mencionar el tema del templo, sino la observancia de la ley, hermanos. Es la observancia ética de la ley judía donde ellos contemplaban la forma superior del culto. Bueno, Pablo, hermanos, retoma parte de esta idea, hermanos, para mostrar cómo la vida moral del cristiano es completamente sacrificial, ¿sí? Si bien los fariseos decían que la forma más elevada del culto era tener una vida en obediencia a la ley, el apóstol Pablo enseñaba, hermanos, que el ser humano, que el cristiano estaba obligado a vivir una vida moral y ética, y que esa era la mejor forma de ofrecer sacrificio a Dios. Es así y solo así como el verdadero discípulo de Cristo da culto a Dios. Y bueno, fíjense lo que dicen estos versos. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2 dicen: os pido pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que os ofrezcáis como sacrificio, ticia, que os ofrezcáis como sacrificio. Pero este sacrificio, esta ticia, no implicaba derramamiento de sangre, no implicaba muerte, porque dice a continuación, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Continúa diciendo: este ha de ser vuestro culto racional, vuestro culto inmaterial, logique latreia. Ese es nuestro culto. No os acomodéis a los criterios de este mundo, al contrario, transformaos, renovad vuestro interior para que podáis descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, qué es lo que le agrada, qué es lo perfecto. Cuando Pablo habla del sacrificio en este pasaje, él no exhorta a sus lectores a dejarse matar, sino a vivir. Sencillamente a vivir según convicciones coherentes con su fe en Cristo. Y de acuerdo a esto, hermanos, toda la vida cristiana, entonces, es como un sacrificio, no cruento, pero es un sacrificio en el cual el fiel se sitúa en el movimiento del Hijo para ofrecerse al Padre, hermanos. ¿Sí? Ahora, hermanos, fíjense lo que dice Romanos 15, 16. Alguien que lo tenga, hermanos, que lo pueda leer, por favor. (15, 16) para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Bueno, aquí Pablo dice que él es un ministro de Cristo, ¿no? La palabra que se utiliza es liturgos. Es decir, Pablo, al servir a la iglesia, está haciendo una liturgia, está haciendo un servicio. En otros pasajes, hermanos, se va a referir precisamente a su acción ministerial como una liturgia, como una latreia, como un servicio, ¿sí? Ahora bien, hermanos, ¿qué del santuario, verdad? Y aquí vamos a retomar un poquito el tema del nuevo santuario desde la óptica del apóstol Pablo, hermanos.
El régimen de los ritos sacrificiales judíos es transformado en Cristo enteramente. En Cristo los sacrificios sangrientos ya no tienen sentido. El culto ya no se celebra en edificios sagrados previstos para tal fin. Mientras que los fariseos articulaban el culto inmaterial de la vida moral y los sacrificios ofrecidos en el templo de Jerusalén, Pablo considera por una parte que estos últimos ya no tienen que ser ofrecidos, y por otra que la vida moral, que es la vida de fidelidad a Cristo, es lo más importante, hermanos. ¿Sí? Ya no es en Jerusalén donde se halla el santuario, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros, hermanos. Vosotros sois templo del Espíritu de Dios. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios 6, versos 15 y 19, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que habéis recibido de Dios y que habita en vosotros? En la Pablo, hermanos, en Cristo lo sagrado ha perdido toda dimensión ritual o geográfica. En la teología de Pablo, lo sagrado está en la vida, hermanos, en la cotidianidad de la Biblia, de la vida, perdón. Cuando esta vida se deja guiar por el Espíritu de Dios y se deja orientar por el Evangelio y las exigencias de ser testigos de Jesucristo. Comparto lo que escribió San Agustín de Hipona, hermanos, en un fragmento de La Ciudad de Dios, una de sus obras, y lo que dice es bastante interesante y bastante revelador. ¿Quién sería lo bastante loco como para creer que Dios tiene necesidad de los sacrificios que se le ofrecen? El culto que se tributa a Dios aprovecha al hombre, no a Dios. No le aprovecha a la fuente si se bebe de ella, ni a la luz si se la ve. Solo hay una manera de entender los sacrificios que ofrecían nuestros padres, judíos. Eran el signo de lo que se cumple en nosotros, es decir, nuestra adhesión a Dios. El sacrificio visible es el sacramento o signo sagrado del sacrificio invisible. El verdadero sacrificio es todo aquello que hacemos para estar unidos a Dios, para estar en comunión con Él. El hombre mismo, consagrado por el nombre de Dios y viviendo para Dios, es un sacrificio. Nuestro cuerpo, cuando lo dominamos para Dios mediante la templanza, cuando no nos ofrecemos al mal, es un sacrificio. A esto es a lo que nos invita el apóstol Pablo. Os exhorto, hermanos, en nombre de la misericordia de Dios, a ofreceros vosotros mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es vuestro culto espiritual. De aquí se deduce que todo el pueblo rescatado, es decir, la comunión y la comunidad de los santos, es el sacrificio universal ofrecido a Dios por nuestro sumo sacerdote, el cual en su pasión se ofreció a sí mismo por nosotros, para que nos convirtiéramos en su cuerpo. Es su condición humana la que ofreció, es según esa condición humana, como es mediador, en ella como es sacerdote, en ella como es sacrificio. Por tanto, este es el sacrificio de los cristianos, todos formando un solo cuerpo en Cristo. Este es el misterio que la Iglesia celebra tan a menudo en el sacramento del altar, donde se manifiesta que en lo que ella ofrece, es ella lo que es ofrecida. San Agustín de Hipona, quien vivió entre el 354 hasta el 430 después de Cristo. Vamos al último tema, hermanos, que es el sacrificio en los evangelios sinópticos, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, hermanos. Y los sacrificios en los evangelios sinópticos, hermanos, tienen tres connotaciones, ¿verdad? Los sacrificios que se ofrecían en el templo, la relación de Jesús y los sacrificios,
Y en tercer lugar, la prioridad de la misericordia. No está de más mencionar, mis hermanos, que los sacrificios ocupan un lugar relativamente pequeño en los evangelios sinópticos, ¿sí? Pero bueno, nos vamos a fijar primero en las alusiones a los ritos del judaísmo, después vamos a ver el amor, y después vamos a ver, hermanos, cómo la cena se presenta como la transformación radical de los antiguos sacrificios de comunión y de alianza. ¿Qué podemos decir, hermanos, respecto a los sacrificios en el templo, hermanos? Bueno, primero que en los relatos de la infancia de Juan el Bautista y de Jesús, el Evangelio de Lucas sí concede mucha importancia al sacrificio de incienso ofrecido por Zacarías. Fue en ese sacrificio cuando él recibe una visión que le anuncia el nacimiento de un hijo, hermanos. En la época del Nuevo Testamento, la ofrenda del incienso había adquirido mucha importancia, hermanos. Y entonces el pueblo concentrado en el atrio de Israel se unía a él mediante la oración. En el templo se desarrolla otra escena, hermanos. Lucas capítulo 2 nos muestra la presentación de Jesús en el templo, ¿sí? Y en Lucas se mencionan algunas prescripciones, por ejemplo, las prescripciones relativas a la purificación de la mujer recién parida, también a la consagración de los primogénitos. Lucas insiste en la fidelidad de los padres a la religión de Israel, pero al mismo tiempo también indica su pobreza, porque lo que José y María pudieron presentar en el templo fue una pareja de tórtolas, el sacrificio de los pobres, ¿sí? En aquella ocasión. En esa misma ocasión, ¿verdad? Simeón, un hombre tiene una profecía sobre el destino del niño Jesús, hermanos. Y bueno, en estos casos todo esto ocurrió en el templo, hermanos, ¿sí? Bueno, pero después, ¿qué nos dice los evangelios sinópticos sobre Jesús y los sacrificios? Primero, hermanos, Jesús no parece cuestionar directamente el sistema de sacrificios, directamente, hermanos. Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 5, versos 23 y 24, él dijo: así pues, si en el momento de llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Y en este texto, hermanos, evidentemente no se ha condenado el acto cultual, pero lo que hizo Jesús fue relativizarlo, es decir, aparece en segundo lugar. En primer lugar es la reconciliación, ¿sí? Así que Jesús lo que está explicando es que el sacrificio no podría ser agradable a Dios sin una reconciliación. Luego en Marcos capítulo 1, verso 44, en la curación del leproso, Jesús da una interesante indicación. Le dice: vete, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les conste a ellos. Y sin duda, hermanos, para el leproso ese acto significaba ser reintegrado a su comunidad. Así que Jesús no cuestiona el rito previsto, hermanos. Más bien le dice: vete y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Así que, bueno, vemos, hermanos, el contacto que Jesús ha tenido, pero en Jesús, hermanos, la prioridad era la misericordia, ¿sí? En Mateo 9:13 y en Mateo 12:7, Jesús hace alusión a Oseas capítulo 6, verso 6, que es el texto con el que
vamos a, vamos a cerrar este punto. Pero el texto dice: misericordia quiero, no sacrificios. ¿Sí? Jesús dice en otro sentido también: no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Acuérdense ustedes que una bienaventuranza es: dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Así que Jesús, hermanos, antes que los sacrificios, para él lo más importante es la misericordia. Y finalizamos, hermanos, con este texto que es paradigmático, hermanos. Amor, no sacrificios. Oseas pone en escena al pueblo, el cual en su desgracia decide volver al Señor y da muestras de una gran seguridad. En 2 días nos devolverá la vida, al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Oseas 6, verso 2. Se trata de una verdadera conversión. En su respuesta, Dios denuncia el carácter superficial, efímero, de la disposición de Efraín y de Judá y concluye: porque quiero amor, gesed, en griego eleos, no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. ¿Cómo traducir gesed? Un término clave de la teología de Oseas. En primer lugar, se trata del amor de Dios por Israel, amor teñido de ternura. Como contrapartida, Dios espera el gesed de su pueblo. En primer lugar, la fidelidad, a saber, una actitud que impregna a todo el ser humano y se concreta en acciones, gestos frente a los otros, hermanos. El conocimiento de Dios es también un término típico del profeta, que será seguido por Jeremías. No se trata de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento que se traduce concretamente en la sinceridad y la fidelidad hacia el prójimo. En Isaías encontramos una crítica del formalismo cultural que podría parecer definitiva. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Detesto la sangre de novillos, corderos y machos cabríos. Isaías 1:11 comparado con Amós 5:21 al 24. Sin embargo, no se concluirá con una condena absoluta del culto. Para los profetas, la obediencia a Dios vale más que el sacrificio. El culto debe traducir la rectitud de la disposición hacia Dios y hacia el prójimo. Vamos a dar un espacio, hermanos, para preguntas y o comentarios, hermanos. Tienen ustedes la palabra. Permiso, pastor. Por ahí me quedó me pegó así como, me quedó muy grabado el, el tema de que para entender por ahí lo que era Efesios 5:2, que nos había dicho que dice: vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Por ahí está, para entender mejor este versículo, ¿no es cierto? Debemos entender lo que por ahí dice Levítico con respecto a los sacrificios de aroma agradable, ¿no es cierto? Entonces, por ahí a veces nosotros no hacemos esas conexiones y al ver esto ahí realmente nos damos cuenta a qué se refiere, eh, haciendo, ¿no es cierto?, una alusión obvia este verso a lo que se refería con los sacrificios de antaño, ¿no? Que se referían a los sacrificios de aroma agradable. Así que está muy bueno entender lo que fue antes para entender lo que fue después, ¿no? Por así decirlo. Así que la verdad que me gustó mucho eso
y así como para despejarnos algunas dudas y hacernos ver cosas que por ahí nosotros a veces al leer el texto no lo unimos o no vemos las referencias que hay en el Antiguo Testamento comparado a lo que es el Nuevo, ¿no? Muchas gracias, hermano, por el comentario. Y claro, ahora nosotros leemos el Antiguo Testamento desde los lentes del Nuevo Testamento. Lo que Pablo hizo fue comprender la muerte de Jesús, eh, o más bien él vio ya a partir de la muerte de Jesús los sacrificios del Antiguo Testamento con esos lentes, ¿sí? El significado de los sacrificios a la luz del acontecimiento de la vida y muerte y resurrección de Cristo, que es lo que nosotros no debemos de perder de vista nunca, siempre verlos así también. Muchas gracias, hermano Mario. ¿Alguien más, hermanos? ¿O alguna pregunta que deseen hacer también? ¿Pudiera ser? Bueno, hermanos, pues si no hay preguntas, con el favor de Dios nos estaremos saludando la próxima semana. Deseo que nuestro Dios les siga bendiciendo grandemente y bueno, seguiremos avanzando en el curso con siguientes temas que estoy seguro también serán de mucho interés y de mucha reflexión para todos nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos, que pasen un bonito fin de semana también.